Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de confianza y el día de hoy continuamos con la segunda parte del especial del Día Blanco en Japón 2026. Bueno, he decidido dividir en otras partes este especial porque es muy largo y son muchísimas las referencias y pues nos estamos apoyando de la inteligencia artificial generativa. Nos estamos apoyando de Gemini AI para hacer nuestro análisis de cada una de estas referencias. Bueno, no quiero descartar casi nada, aunque si ustedes revisan y se dan cuenta que hizo falta alguna referencia de las que destaco aquí, por favor dejen en la caja de comentarios que con mucho gusto lo revisaremos para después hacer el análisis y responder a esa observación. Entonces, estábamos en el capítulo, en el episodio 3. Vamos a continuar con el episodio 4 y vamos a ir hasta el episodio 6. O sea, esta va a ser la segunda parte y luego va a ser una tercera para dentro de unos días. No sé cuándo, posiblemente pasado mañana o el viernes, lo estaré subiendo al canal de YouTube. Y bueno, para que no se haga muy largo, pues decidí dividirlo en varias partes, sí, porque el anterior me tomó más de una hora en hacerlo y bueno, este espero que no me tome más de una hora. Solamente vamos a analizar las referencias del episodio 4 al 6, incluyendo las de Rike Kuma, sí. Y ya el resto del episodio 7 al 12, pues las dejamos para otro video. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, como ya les dije, nos vamos a apoyar un poco de esta herramienta con Prompt Engineering. Entonces vamos a Google Gemini y le vamos a hacer, pues yo le hice unas preguntas o le envié unos prompts para que Gemini me respondiera. Por ejemplo, en este caso, explica el árbol recurridor mínimo euleriano de teoría de grafos y para qué sirve. Entonces me respondió, esta es una pregunta fascinante porque combina dos conceptos fundamentales de la teoría de grafos, aunque suelen estudiarse por separado. Se unen para resolver problemas de optimización de rutas y redes. En el contexto de este anime, usaría eso para encontrar el camino más corto que conecte todos los puntos de datos de un experimento sin dejar de pasar por ninguna arista crítica. Para entender el árbol recurridor mínimo o MST, y su relación con los caminos eulerianos debemos desglosarlos paso a paso. Entonces, el árbol recurridor mínimo o MST. Un grafo es un conjunto de nodos vértices conectados por líneas aristas. Si esas líneas tienen un costo o peso como la distancia o el tiempo, el MST es el subconjunto de aristas que, primero, conecta todos los vértices del grafo. Segundo, no forma ciclos, es un árbol. Tercero, tiene el peso total mínimo posible. Algoritmos clásicos. Se suele resolver mediante el algoritmo de Prim o el algoritmo de Kruskal. Utilidad. Es la forma más barata de conectar una red. Por ejemplo, tender cables de fibra óptica entre varias ciudades. El concepto euleriano. Grafo es euleriano si tiene un camino que pasa por cada arista exactamente una vez y regresa al punto de partida. Condición de Euler. Para que esto ocurra, cada nodo debe tener un grado par, un número par de aristas conectadas a él. Tercero, ¿qué es el árbol recubridor mínimo euleriano? En la práctica, un árbol como el MST no puede ser euleriano por sí solo porque un árbol tiene hojas o nodos con una sola conexión grado 1, lo cual es impar. Sin embargo, en informática y matemáticas se utiliza la técnica de duplicar el MST para crear un grafo euleriano. Consiste en tomar cada arista del árbol recubridor mínimo y recorrerla de ida y vuelta. Primero, al duplicar las aristas, cada nodo ahora tiene un grado par. Y segundo, el grafo resultante es un grafo euleriano. ¿Para qué sirve? Este método es la base de uno de los algoritmos más importantes en optimización, el algoritmo de Christofides para el problema del viajero, TSP.
Aproximación del camino más corto. El problema del viajero, encontrar la ruta más corta que visite cada ciudad y vuelva al inicio, es increíblemente difícil de resolver, exactamente en EPEDUR. La solución. Al crear un recorrido euleriano basado en un MST, garantizamos encontrar una ruta que es como máximo 1.5 veces o 2 veces en la versión simple, la longitud de la ruta óptima absoluta. Aplicaciones reales. Logística. Diseñar rutas de entrega de paquetes. Diseño de circuitos para que el cabezal de una máquina que suelda componentes en una placa base se mueva de la forma más eficiente. Análisis de datos para agrupar puntos de datos clustering que tienen una jerarquía de conexión mínima. En resumen, el MST implica una conexión mínima total, es decir, conectar todos los sensores con la menor cantidad de cable, por ejemplo. El NL euleriano es pasar por todo sin repetir. Por ejemplo, revisar cada probeta del estante sin volver a pasar por la misma. Y en el MST euleriano, que es la referencia directa que vimos en el anime, base para rutas óptimas. Es decir, el plan de viaje de cualquiera de estos personajes para una cita que cubra todos los puntos de interés con eficiencia matemática. Bueno. Y pues también mencionan el método Pascal. Entonces yo le pregunté, explica el método Pascal y si tiene relación con el concepto anterior. Es muy interesante ver cómo conectas estos puntos, me respondió, porque aunque el método Pascal puede referirse a un lenguaje de programación o una ley de la física en el contexto de la teoría de grafos y la combinatoria, que es donde vive el árbol recurridor mínimo, se refiere principalmente a la identidad Pascal y su construcción triangular. Aquí tienes la explicación detallada de su conexión con la optimización de redes. ¿Qué es el método triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal es una representación infinita de números combinatorios. Se construye de forma aditiva. Cada número es la suma de los dos que tiene encima. Es decir, la n combinado k es igual a n menos 1 combinado k menos 1 más n menos 1 combinado k. Así se lee. Propósito. Sirve para encontrar rápidamente coeficientes binomiales, las formas de elegir k elementos de un conjunto de n. En la ciencia de datos se usa para calcular probabilidades y en el desarrollo del binomio de Newton. ¿Tiene relación con el árbol recurridor mínimo? Absolutamente, aunque no parezcan familiares a simple vista, se conectan a través de la enumeración de grafos y la complejidad algorítmica. El teorema de Cayley. Si tienes un grafo completo con n nodos, ¿cuántos árboles recurridores posibles existen? La respuesta es n a la n-2. Para calcular las estructuras de estos grafos a menudo recurrimos a los números combinatorios de Pascal. El método nos ayuda a entender cuántas combinaciones de aristas debemos evaluar antes de que algoritmos como Kruskal o Brain encuentren el mínimo. Caminos en una rejilla o grid graphs. Si intentas encontrar un camino óptimo en una red con forma de cuadrícula, típico en problemas de logística, el triángulo de Pascal te da exactamente el número de rutas posibles entre dos puntos. Para encontrar el camino mínimo, usas el MST o el árbol recurridor mínimo. Para saber cuántos caminos existen, usas Pascal. Relación con euleriano. Como mencionamos antes, para que un grafo sea euleriano necesita que sus nodos tengan grado par. El triángulo de Pascal tiene propiedades fractales relacionadas con la paridad, el triángulo de Sierpinski. Si coloreas solo los números impares de Pascal, obtienes un patrón que ayuda a estudiar la conectividad y simetría en grafos complejos. Entonces, en resumen, el MST tiene como rol la optimización para encontrar la red más barata. Euleriano es un recorrido que sirve para pasar por todos los puntos sin repetir, como ya vimos. Y el método Pascal tiene un rol en conteo o probabilidad para saber cuántas opciones de red existen antes de optimizar. Entonces, imagínense que uno de sus personajes quiere planear una ruta de San Valentín o el Día Blanco, o sea, de un camino euleriano. Entonces, usa Pascal para calcular cuántas combinaciones de destinos existen. Usa el árbol recurridor mínimo para conectar esos destinos con el menor gasto de energía. Y usa la identidad de Pascal para predecir la probabilidad de que su pareja o que la contraparte en la cita acepte esa ruta específica. Listo. Entonces, vamos a estudiar otra referencia. Eh, Subí un poco.
que es el del episodio 4 también. Entonces yo le pregunté a Gemini, entre el minuto 8 y 9 del episodio 4 muestran un equipo de vara luminosa el cual tiene un sensor de aceleración, un motor de oscilación y un transceptor para estimar el grado de apoyo en un concierto de idols. Describe cada uno de estos componentes y explica cómo podría calcular ese grado de apoyo. Entonces me respondió, ese dispositivo es una pieza de ingeniería social fascinante. Lo que este equipo está haciendo es convertir el entusiasmo subjetivo en datos cuantitativos. En el laboratorio no aceptamos es todo increíble, aceptamos un vector de aceleración y una frecuencia de oscilación. Aquí está el desglose técnico de los componentes de esa vara luminosa y el algoritmo para calcular el grado de apoyo. Componentes del dispositivo, sensor de aceleración o acelerómetro. Es un sensor, sistemas microelectromecánicos, capaz de medir la aceleración en tres ejes, X, Y, Z. Función, captura la intensidad, la dirección y la frecuencia de los movimientos del fan. En el concierto, diferencia entre un movimiento suave de lado a lado y un furi-furi, o sacudida rápida, intenso. Detecta el impacto de los saltos y el ritmo preciso de los movimientos coordinados. Motor de oscilación. A diferencia de los sensores que reciben datos, este componente genera una respuesta física o retroalimentación áptica. Función. Produce vibraciones en el mango de la vara. Uso experimental. Podría usarse para sincronizar a la multitud, vibrando al ritmo que deben seguir, o para indicar al usuario que ha alcanzado un pico de apoyo detectado por el sistema central, reforzando su respuesta emocional. Transceptor, emisor receptor. Es el módulo de comunicación inalámbrica, probablemente Bluetooth Low Energy o una radiofrecuencia de baja latencia. Función, envía los datos del acelerómetro a una computadora central en tiempo real y recibe instrucciones de iluminación o vibración. Importancia, permite que miles de varas actúen como un solo organismo computacional, creando efectos de luces masivos sincronizados con la música. El algoritmo, cómo calculan el grado de apoyo. Para los científicos, el apoyo es una función de la energía cinética y la sincronización. Un modelo matemático probable para calcular este grado sería: paso 1, magnitud de la fuerza. Primero, el sistema calcula la aceleración total resultante para medir la intensidad física. ¿Sí? Entonces, esta aceleración total va a ser igual a la raíz de la aceleración en x al cuadrado más la aceleración en y al cuadrado más la aceleración en z al cuadrado. ¿Sí? Es como si fuera en tres dimensiones. A mayor aceleración, mayor es la energía invertida por el fan. Paso 2. Análisis de frecuencia transformada de Fourier. Wow. Aquí aplicamos lo que vimos al principio. El sistema analiza si los movimientos coinciden con el BPM o pulsos por minuto de la canción del aire. Sincronía alta. Si el pico de frecuencia del acelerómetro coincide con el ritmo de la música, el grado de apoyo aumenta. Ruido. Movimientos erráticos que no siguen el ritmo se filtran como baja calidad de apoyo. Paso 3. Entropía y densidad. El sistema central compara los datos de todos los asistentes. Si el 90% de los transceptores envían vectores de aceleración similares al mismo tiempo, se declara un estado de resonancia emocional. La fórmula hipotética. O sea, el grado de apoyo sería igual a K sub 1 por la energía cinética o amplitud de movimiento más K sub 2 por S, que es la sincronía o correlación con el tiempo, menos K sub 3 por D, que es una fatiga. Si la aceleración decae con el tiempo, el sistema ajusta la predicción de resistencia del fan. Conclusión, el dispositivo permite mapear el concierto como un campo de fuerzas. El grado de apoyo es en última instancia la medida de cuánto está dispuesto un individuo a sincronizar sus oscilaciones biológicas con una fuente de estímulo externa, es decir, la idol. Esto es una aplicación muy interesante del Internet de las cosas, o como lo conocemos en inglés, Internet of Things. ¿Sí? Entonces, esto es una interacción bastante interesante entre los fans y la idol y este tipo de sistemas que nos permiten hacer mediciones de una manera científica para dar con estos hallazgos muy interesantes sobre el grado de apoyo. Y bueno, después continuamos con este ejercicio
Bueno, eso se lo pasé ya en japonés. Claro que pues yo leí más contexto en el prompt. Entonces le dije a chat, digo a Gemini. De acuerdo con la imagen, traduce y resuelve teniendo en cuenta el enunciado del problema, donde la masa del objeto A es M, o sea, este objeto A, ¿sí? Tiene una masa M. La intensidad del campo gravitatorio es G, asumiendo que existe fricción, encuentra las fuerzas que interactúan y el coeficiente de fricción. Claro, acá lo que yo hice fue usar herramientas de traducción también. Y acá tengo pues la versión en inglés, ¿sí? Traducida del japonés. Entonces aquí dice física básica de escuela secundaria, fuerza de fricción estática. Entonces el enunciado del problema dice, ilustra las fuerzas que actúan en el objeto A, las cuales están el cual está en reposo y inclinado en el plano, está sobre un plano inclinado y el ángulo se muestra en el diagrama. O sea, tiene un ángulo teta que forma con la horizontal. Sí, entonces Gemini, ¿qué me respondió después del prompt? Entonces, esta es una pregunta clásica estática que encontrarías en el primer examen de laboratorio de la Universidad de Saitama. La imagen muestra un problema fundamental de física sobre un plano inclinado. Para explicarles más en contexto de dónde salió esta referencia, pues de una escena en la que Yukimura está como tutor de una chica que está terminando su preparatoria y pues se siente estancada con sus lecciones de ciencias naturales, en particular de física, y pues contratan a Yukimura para que le dé lecciones personales. Y en una de esas lecciones, bueno, la primera lección que da, pues su primer encuentro fue así. Entonces, él explicaba a la chica pues el enunciado y pues la idea es que ella lo resolviera. Entonces, el encabezado de la hoja dice eso, ¿ven? Como está en la traducción, pero en inglés, ¿no? Aquí está en español. Realice un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el objeto A, el cual se encuentra en reposo sobre un plano inclinado con un ángulo θ, como se muestra en la figura. Listo. Fuerzas que interactúan. Diagrama de cuerpo libre. Para que el objeto A permanezca inmóvil en equilibrio deben interactuar tres fuerzas principales. Vamos a descomponerlas usando la masa M y la gravedad G. Peso W. Actúa verticalmente hacia abajo. Su magnitud es P igual M por G. Componente perpendicular al plano MG coseno de θ. Componente paralela al plano, la que intenta deslizar el objeto, mg por seno de θ. Fuerza normal, n, la reacción de la superficie sobre el objeto actuando de forma perpendicular al plano. Fuerza de fricción estática, o F sub s, actúa paralela al plano inclinado en dirección opuesta al posible movimiento hacia arriba del plano. Resolución, hallando el coeficiente de fricción. Como el objeto está en equilibrio estático, la suma de las fuerzas en ambos ejes debe ser igual a cero. ¿Sí? O sea, toda la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Eso es algo importante que destacar en estática. Eje perpendicular al plano. N menos mg coseno de θ es igual a cero, es decir, que n va a ser igual a mg por coseno de θ. Eje paralelo al plano, f sub s menos mg por seno de θ igual a cero, es decir, f sub s va a ser igual a mg por seno de θ. Cálculo del coeficiente de fricción estática o mu sub s. La fuerza de fricción estática máxima se define como F sub s va a ser menor o igual que mu sub s por n. Para encontrar el coeficiente de fricción mínimo necesario para que el objeto no se deslice, igualamos la fricción necesaria con la fricción máxima posible. Es decir, mg por seno de θ es igual a mu sub s por mg por coseno de θ, que es la fuerza normal. ¿Sí? Al despejar mu sub s, ¿sí? Las constantes m y g se cancelan, lo cual es lógicamente fascinante, pues significa que el coeficiente no depende de la masa.
¿Ven? Entonces acá, voy a explicar acá rápidamente, rápidamente qué es lo que está pasando acá. Entonces, aquí, este es el plano, ¿no? Entonces, acá hay varias fuerzas. O sea, esta fuerza que está aquí perpendicular, esta fuerza es la normal, ¿sí? Esta fuerza es perpendicular al plano, esta es la normal y tiene esta dirección. Y como ven, acá pues tenemos el eje X. Lo voy a dibujar así con unas líneas punteadas y el eje Y. Sí, el eje Y. Entonces, acá el coeficiente de fricción va hacia allá. La fuerza de fricción va hacia esa dirección. El coeficiente de fricción es parte de esa magnitud, la fuerza de fricción. Acá tenemos eh, el peso del objeto que pues realmente tiene esta dirección, entonces hay que descomponer ese vector tanto en X como en Y. Entonces entonces en X va a ser mg por el seno de teta. Y en Y va a ser m por g coseno de teta. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Eso es un bosquejo sencillito del diagrama de cuerpo libre el que acabo de hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa aquí abajo? Que teniendo en cuenta las condiciones dadas, pues aquí vemos que esta μ sub s, pues, digo, este mg por coseno de teta es la misma fuerza normal, ¿sí? Entonces, acá cuando estemos despejando μ sub s, que es el coeficiente de fricción, pues se nos va a cancelar m y g. O sea, g es una constante, m es variable, pero entonces el sistema no va a depender de la masa al final. Y mi uso de ese va a ser igual a la tangente del ángulo. ¿Ven? O sea, ¿ven lo chévere que es esto? Conclusión científica. El coeficiente de fricción estática necesario para mantener el objeto en reposo es exactamente igual a la tangente del ángulo de inclinación. Si el ángulo θ aumenta hasta que tangente de θ sea mayor que mu sub s, el objeto romperá el equilibrio y comenzará a deslizarse, pasando de fricción estática a fricción cinética. Entonces, es un resultado elegante, no importa si el objeto es un libro de matemáticas pesado o una simple goma de borrar. Mientras el material sea el mismo, el ángulo crítico de deslizamiento será constante. O incluso un envase de tapioca, como el que muestran también en la escena. Entonces, yo le pregunté a Gemini. Entonces, explica qué es la intensidad del campo gravitatorio, la fuerza de fricción estática y su relación con la solución del problema anterior. Entonces, para que Yukimura quede satisfecho con el rigor del informe, debemos de definir con precisión los términos físicos que utilizamos para resolver el sistema de fuerzas del plano inclinado. Aquí tienes el desglose conceptual. Intensidad del campo gravitatorio G. A menudo la llamamos simplemente gravedad, pero técnicamente es la aceleración que experimenta un cuerpo en caída libre debido a la fuerza gravitatoria de un cuerpo masivo como la Tierra. Definición. Es la fuerza gravitatoria ejercida por unidad de masa. La fórmula es G igual F sub G sobre M.
El problema es el valor que determina el peso del objeto. A. Sin G no habría fuerza que empujara el bloque hacia abajo del plano. En la Tierra su valor promedio es de 9,89 metros por segundo al cuadrado. Fuerza de fricción estática es la fuerza que se opone al inicio del movimiento entre dos superficies que están en contacto pero en reposo relativo. Naturaleza. A nivel microscópico las superficies no son lisas, tienen irregularidades que se enganchan entre sí. Comportamiento. Es una fuerza reactiva. Si empujas un poco la fricción responde con la misma fuerza. Solo tiene un límite máximo. ¿Sí? Que es este de acá. F sub S máximo es igual a mu sub S por N. Importancia. Es lo que impide que el bloque se deslice. Si la componente del peso paralela al plano mg por seno de teta supera este valor máximo, el objeto se moverá. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, pues, suponiendo que el objeto está en un plano horizontal, pues así es como interactúan normalmente las fuerzas. Pues este es el diagrama de cuerpo libre que corresponde a cada una de las fuerzas que interactúan sobre ese objeto. Entonces tenemos la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, la fuerza normal y el peso. ¿Sí? Entonces, relación con la solución del problema anterior. La solución que tuvimos mu sub es igual a tangente de teta es el punto de equilibrio crítico. Aquí te explico cómo se conectan los conceptos. Descomposición de la gravedad. La intensidad del campo gravitatorio G actúa hacia abajo, pero el plano inclinado la obliga a dividirse en dos tareas. Primera, presionar las superficies mg coseno de teta. Esta presión crea la fuerza normal. Segundo, provocar el deslizamiento mg por seno de teta. Esta es la fuerza motriz del problema. B. El rol de la normal en la fricción. La fricción estática depende directamente de qué tan fuerte estén presionadas las superficies entre sí y la normal. Por eso, al resolver el problema, sustituimos n por mg por coseno de teta. La independencia de la masa es el descubrimiento más elegante. Al igualar la fuerza que tira mg por seno de teta con la fuerza que frena mu sub s por mg coseno de teta, la masa m y la gravedad g aparecen en ambos lados de la ecuación y se cancelan. Conclusión, el hecho de que el bloque se deslice no depende únicamente de la rugosidad de los materiales, mu sub s, y de la inclinación del plano teta. Ni siquiera importa si estamos en la Tierra o en Marte. La relación mu sub s igual a tangente de teta se mantendrá constante. Entonces, resumen de variables. G, intensidad del campo gravitatorio, genera la fuerza del peso inicial. F sub S, fuerza de fricción estática, evita que el bloque caiga por la pendiente. N, fuerza normal, determina la capacidad máxima de la fricción. Mu sub S, coeficiente de fricción estática, cuantifica qué tan pegajosas son las superficies. ¿Sí? Y entonces después vamos a abordar muchos más temas. Entonces, más referencias. Entonces, le pregunté a Gemini, explica cuáles son las leyes de inercia, movimiento circular, mecánica de fluidos, ley de lo general de los gases, teorema de Torricelli, ley de Dalton, principio de Arquímedes y ley de Stokes. ¿Cómo se aplica todo esto a un vaso de tapioca? Bueno, Arquímedes respondió, has reunido un arsenal de conceptos dignos de un examen final en la Universidad de Saitama. Un vaso de tapioca no es solo una bebida, es un sistema físico complejo donde cada perla y cada gota de líquido obedecen leyes universales. Entonces, vamos a desglosarlas. Pilares de la mecánica de los fluidos. Ley de inercia o primera ley de Newton. Establece que un cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En el vaso. Si dejas el vaso sobre la mesa, la tapioca se queda en el fondo. Si mueves el vaso bruscamente, el té se derrama porque el líquido intenta mantener su estado de reposo original. Movimiento circular. Describe el movimiento de un cuerpo que recorre una trayectoria circular con un radio constante. En el vaso, cuando usas el popote o pajita para revolver circularmente el té, las perlas de tapioca experimentan una fuerza centrípeta que las mantiene girando, mientras que la inercia intenta lanzarlas hacia las paredes del vaso. En mi país le decimos a esta parte pitillo, ¿sí? O boquilla, o sea, donde tomamos la bebida, ese palito, que puede ser de plástico, casi siempre pues eso. Mecánica de fluidos. Estudia el comportamiento de los fluidos, líquidos y gases en reposo o en movimiento. Y en el vaso explica cómo el té fluye a través del popote, ¿sí? O del pitillo. La viscosidad del té determina qué tan difícil es succionar. Termodinámica y presión. Ley general de los gases. Es decir, presión por volumen va a ser igual a
cantidad de moles de un gas ideal por temperatura, eh, ¿sí? Y una constante que está ahí, R mayúscula si no me equivoco. Bueno, si tienen alguna observación, mis amigos físicos o ingenieros que conozcan más de termodinámica, por favor, déjenme su comentario abajo del video. Yo les estaré viendo. Entonces, describe la relación entre presión, volumen, temperatura y cantidad de moles de un gas ideal. En el vaso, si el vaso está sellado y lo dejas al sol, el aire atrapado en la parte superior se calienta, aumenta su presión y puede hacer que la tapa del plástico se infle. Teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio. Entonces, si le hiciéramos un agujero al fondo del vaso, la velocidad con la que saldría el té dependería de la altura del líquido sobre el agujero. Es decir, esa velocidad sería igual a la raíz de 2 por la intensidad gravitatoria, es decir, G, por la altura H. Ley de Dalton, presiones parciales. Establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada gas individual. La presión del aire sobre el té es la suma de la presión del nitrógeno, el oxígeno, el vapor de agua que emana de la bebida caliente. Empuje y viscosidad. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Las perlas de tapioca se hunden porque son más densas que el té, sin embargo parecen pesar menos dentro del líquido debido a esta fuerza de flotación. Si agregamos cubos de hielo, esos flotan porque su densidad es menor que la del té. Ley de Stokes describe la fuerza de fricción o resistencia que experimentan objetos esféricos moviéndose a través de un fluido viscoso. Es la ley fundamental para la tapioca. Cuando dejamos de revolver, las perlas caen lentamente al fondo. La velocidad a la que caen depende de su radio, densidad y viscosidad del té. Entonces, en resumen, el gran experimento del vaso de tapioca, la acción de succionar por el popote o pitillo está relacionado con mecánica de fluidos, porque crea un vacío parcial, baja la presión y la presión atmosférica empuja el té hacia arriba. Cuando la perla sube, entonces se aplica la ley de Stokes, porque la fuerza de succión debe vencer la resistencia viscosa de la perla en el líquido. Cuando está el hielo flotando, pues está el principio de Arquímedes, cuando el peso del hielo es menor que el empuje del té desplazado. Y cuando se agita el vaso, estamos aplicando el principio, la ley de inercia, porque el líquido se resiste al cambio de movimiento generando turbulencia. Conclusión, beber un té de tapioca es esencialmente realizar un experimento de dinámica de partículas en un medio viscoso bajo condiciones de presión atmosférica constante. Listo. En el episodio 5, entre los minutos 10 y 12 modelan una función de respuesta para confesión con emociones positivas y negativas para sumarlas o restarlas entre sí. Explica en detalle este concepto y por qué los valores son asignados al azar para cada cláusula. Entonces, en este momento, en el del episodio 5, Yukimura y Himuro intentan hacer algo extremadamente ambicioso y muy propio de su estilo, cuantificar la probabilidad de éxito de una confesión amorosa mediante un modelo matemático de suma ponderada. Entonces, aquí, el desglose. El concepto, la función de respuesta emocional. El modelo propone que la decisión de aceptar o rechazar una confesión no es un impulso binario, sino el resultado de una suma de cláusulas emocionales. Imaginemos que la respuesta final es una variable R. Esta se construye sumando puntos por emociones positivas y restando puntos por emociones negativas. ¿Sí? Entonces, las emociones positivas implican atracción física, intereses comunes, tiempo compartido, seguridad financiera. Las emociones negativas implican miedo al compromiso, malas experiencias pasadas, dudas sobre la compatibilidad, ansiedad social, entre otras. Si el valor final de R supera un umbral crítico U, la confesión es aceptada. Si es menor, es rechazada. ¿Por qué los valores se asignan al azar para cada cláusula? Cuando es que Yukimura asigna valores aparentemente aleatorios a factores como el clima o la ropa que lleva puesta, no es porque sea descuidado, sino por una razón estadística fundamental, el ruido y la subjetividad. La falta de una constante universal. A diferencia de la constante de gravitación universal, los seres humanos no tenemos un valor fijo para el atractivo o la ternura. Lo que para Yukimura vale 50 puntos, para Himuro podría valer 10 o incluso menos 5. Al asignar valores al azar dentro de un rango, están tratando de simular la variabilidad individual.
El método de Monte Carlo, al asignar valores aleatorios a las cláusulas y repetir la simulación miles de veces, los científicos pueden ver qué tan probable es que el resultado sea positivo a pesar de la incertidumbre. Esto se llama simulación de Monte Carlo. Si en el 90% de los casos aleatorios la confesión es un éxito, entonces la probabilidad es alta. C. El factor de incertidumbre o epsilon. En estadística siempre hay un término de error que representa lo que no podemos medir. Asignar valores al azar es una forma de admitir que el amor es un sistema estocástico con un componente de azar y no un sistema determinista simple. Tercero, el problema de la suma lineal. La crítica a este modelo es que Yukimura asume que las emociones son aditivas. En la realidad biológica las emociones suelen ser sinérgicas o antagónicas. Sinergia. Si tienes atracción y confianza, el efecto no es 1 más 1 igual 2, sino que podría ser 1 más 1 igual 10. Antagonismo. Una sola emoción negativa fuerte como la desconfianza puede anular todas las positivas multiplicando el resultado por cero. Entonces, tenemos como componentes cláusula positiva, que es una variable escalar. Como ejemplo, podemos decir, me gusta su inteligencia, más 85. Y como cláusula negativa, me da miedo que sea tan estricto, menos 30. La ponderación, que es peso relativo, puedes decir, para responder a una pregunta como ¿qué importa más, la apariencia o el cerebro? En conclusión, Yukimura usa valores al azar porque está intentando modelar el caos humano con herramientas de orden. Al final del episodio se dan cuenta de que por más que sumen cláusulas el momento exacto de la confesión, el input final tiene un peso tan grande que puede sesgar toda la función. Sí, entonces, más abajo creo que hay una explicación también detallada sobre eso. Ya vamos para allá. Por ahora, continuamos con el monitor de ritmo cardíaco. ¿Qué es y cómo funciona? Entonces Gemini me respondió, un monitor de ritmo cardíaco es un dispositivo electrónico diseñado para medir la frecuencia del latido del corazón en tiempo real, generalmente expresada en latidos por minuto. Para Yukimura Himuro este aparato es el polígrafo del amor, ya que permite observar cómo el sistema nervioso autónomo reacciona ante la presencia de la persona amada. Existen dos tecnologías principales para lograr esto, y cada una funciona bajo principios físicos distintos. Fotopletismografía, sensores ópticos, la tecnología que usan los relojes inteligentes y pulseras de actividad. Se basa en cómo la sangre absorbe y refleja la luz. El emisor, el dispositivo tiene luces LED, generalmente verdes, que iluminan los capilares de la muñeca. La absorción, la sangre roja absorbe la luz verde cuando el corazón late, hay un aumento momentáneo en el volumen de sangre en los vasos, lo que significa que se absorbe más luz verde. El receptor, un fotodiodo mide la cantidad de luz reflejada. Al procesar las variaciones rítmicas de esa luz, el software calcula la frecuencia cardíaca. Electrocardiografía, sensores de pecho. Es la tecnología utilizada en las bandas elásticas que se colocan alrededor del torso y en los equipos médicos. Es mucho más precisa que la óptica. Impulsos eléctricos. El corazón late gracias a una señal eléctrica generada por el nodo sinoauricular. Electrodos. La banda tiene electrodos que detectan los cambios de voltaje en la piel producidos por la actividad eléctrica del músculo cardíaco. Señal QRS. El monitor identifica el complejo QRS, pico más alto del electrocardiograma que representa la contracción de los ventrículos. ¿Cómo se aplica la investigación del amor? Para nuestro científico, el ritmo cardíaco es una variable dependiente que reacciona a estímulos externos, pero no interpretan un ritmo alto simplemente como amor, ya que deben considerar otros factores. Homeostasis, el cuerpo intenta mantener el equilibrio. Un aumento repentino indica una ruptura de ese equilibrio, como cuando ocurre en excitación, miedo, atracción. Variabilidad de la frecuencia cardíaca. En el tiempo que pasa entre latido y latido, una alta variabilidad suele indicar, o sea, es ese tiempo, ¿sí? Cuando una alta variabilidad suele indicar que el cuerpo está relajado y recuperándose, mientras que una baja variabilidad indica estrés, posiblemente por estar cerca de alguien especial. Filtrado de ruido. Debe restar el aumento del ritmo causado por el ejercicio físico, la cafeína para aislar el efecto puramente emocional. Entonces, en resumen, eh, tenemos esto, esta tabla. Eh, y bueno, la importancia del pico de adrenalina, ¿sí?
Entonces, cuando Yukimura se acerca a Himuro, su gran glándula suprarrenal libera adrenalina, la cual se une a los receptores beta en el corazón, aumentando la fuerza y la frecuencia de los latidos. Este dato crudo que el monitor captura y que luego se correlaciona con los niveles de oxitocina. Entonces acá, pues, acá abajo le hice otra pregunta a Gemini. En el episodio 6, ahora entramos a otro episodio. Episodio 6, ya para ir terminando este video. Los científicos llegan a concluir algunas definiciones sobre el amor. 1.1. La condición para que A ame a B es que el mismo A esté consciente de que ama a B. 1.2. Establece que B puede consentir a eh, cada vez que se cumpla cuando todas las condiciones se cumplen. ¿Sí? O sea, mejor vuelvo a mencionar. 1.2. Se establece que B puede consentir a cuando todas las condiciones se cumplen. Una vez cada 24 horas, un minuto cada vez, cuando nadie les esté prestando atención. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones y qué tanta aplicabilidad tendrían las relaciones de la vida real? Llegar a estas definiciones es el resultado de un proceso puramente inductivo. Yukimura y Himuro, al no poder encontrar una definición de amor en los diccionarios que sea medible, deciden crear un sistema de axiomas. En ciencia, si no puedes medir algo, es definir las reglas bajo las cuales ese algo existe para poder estudiarlo. Entonces, aquí está el análisis detallado de cómo podrían llegar a esas conclusiones si su validez fuera del laboratorio. Análisis de la definición 1.1. Autoconciencia del sujeto. A ama a B si A está consciente de que ama a B. ¿Cómo llegaron a esto? Se basa en la eliminación del sesgo del observador. En sus experimentos anteriores intentaron medir hormonas, oxitocina y ritmo cardíaco, pero se dieron cuenta de que esos datos pueden ser causados por el miedo, la cafeína o la simple emoción. Concluyeron que el amor es un estado subjetivo de certeza. Si el sujeto A no etiqueta su sentimiento como amor, los datos fisiológicos son solo ruido biológico. Para ellos la conciencia es el interruptor que valida los datos. Aplicabilidad en la vida real. Es bastante alta pero peligrosa. En psicología esto se llama teoría de la autopercepción. A menudo no sabemos qué sentimos hasta que interpretamos nuestras propias acciones. Lo bueno, empodera al individuo. Tú decides qué sientes. Lo malo, ignora el subconsciente y el hecho de que muchas personas están enamoradas, pero lo niegan. Disonancia cognitiva, lo cual es el motor de casi todas las comedias románticas. Análisis de la definición 1.2. El protocolo del consentimiento. De consciente a una vez cada 24 horas por un minuto y sin testigos. ¿Cómo llegaron a esto? Llegaron a esta conclusión mediante la optimización de variables de control. Querían probar el efecto de la proximidad física, abrazos, contacto, pero necesitaban, primero, evitar la habituación. Si se abrazan todo el día, el cerebro deja de liberar dopamina y se acostumbra. Al limitarlo a una vez cada 24 horas, garantizan un pico hormonal máximo. Segundo, aislar la variable social. Al requerir que nadie los vea, eliminan la presión social o la vergüenza, asegurando que la respuesta sea puramente entre A y B. Tercero, estandarización. Un minuto es una unidad de tiempo manejable para registrar datos sin que el cansancio físico afecte la medición. Aplicabilidad en la vida real. En la vida real esto es extremadamente ineficiente. Las relaciones humanas prosperan en la espontaneidad. El afecto programado pierde el componente de sorpresa que es fundamental para la liberación de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro. Sin embargo, tiene un punto válido, la atención plena o mindfulness. Dedicar un tiempo específico y sin distracciones, sin testigos celulares a la pareja es una recomendación común en terapia de pareja para fortalecer el vínculo de oxitocina. Problema de la rigidez científica. Para Yukimura y Himuro, estas reglas son necesarias para que el experimento no sea caótico. Pero en el mundo real el amor se rige más por la lógica difusa o fuzzy logic que por valores binarios de cumple o no cumple. Entonces, aspecto, definición. En este modelo de ficción, pero que trata de medir la ciencia, el amor con la ciencia, tenemos una definición axiomática y rígida y en la vida real debe ser fluida y cambiante. En el aspecto del tiempo, con este modelo de Rickey, es un minuto cronometrado y en la vida real el tiempo que se sienta bien. Y como validación, el modelo que vemos en el anime es consciente, es decir, racional,
o depende del cerebro, y el modelo en la vida real tiene una validación intuitiva o de sentimiento. Entonces, en conclusión, ellos llegaron a eso porque necesitaban un marco de referencia estable para no volverse locos con la variabilidad humana. En la vida real, aplicar la regla de un minuto cada 24 horas probablemente enfriaría la relación, pero la idea de ser consciente de los propios sentimientos es un paso fundamental para la madurez emocional. Listo. Entonces aquí yo le dije, bueno, aquí yo después le pregunté a Gemini, traduce y analiza esta imagen y explica el modelo de función parabólica para el poder de abrazo. Sí, es una parábola que tiene su vértice en esta parte de acá arriba, como pueden ver acá. Este es el vértice y es un punto máximo. Y acá pues están los cortes con el eje X, que en este caso pues no son tan relevantes, pero ya lo vamos a ver. Entonces me respondió, esta gráfica es una de las representaciones más icónicas del enfoque que tiene este anime, convertir un gesto afectivo en un problema de optimización cuadrática. La imagen muestra que el amor, al igual que la física, tiene un punto crítico que no debe superar. Traducción de la imagen. La pizarra detalla los ejes de una función que relaciona la identidad física con la respuesta emocional. Eje vertical Y, doki doki do. Traducción, grado de excitación o nivel de palpitaciones. Doki doki es la onomatopeya japonesa para el latido rápido del corazón. Eje horizontal X, hot power o poder del abrazo. Y en japonés está como Yudo Dagi Shimaru Suyosa. Algo se lee. Bueno, espero no haberme equivocado. Que significa la fuerza con la que se abraza apretadamente. Modelo de función parabólica, entonces a diferencia de una función lineal donde da más fuerza, más emoción, los científicos han optado por una parábola cóncava hacia abajo. La ecuación general sería f de x igual a menos a por x menos h al cuadrado más k, donde x es el hot power, h es la fuerza óptima y k es el nivel máximo de excitación alcanzable. Análisis del comportamiento, fase de crecimiento. A ver, cuando X es menor que H, al principio, a medida que aumenta la fuerza del abrazo, el sujeto siente más cercanía y seguridad, lo que le da el ritmo cardíaco de forma positiva. El punto óptimo, X igual a H, es el vértice de la parábola. Aquí se alcanza el máximo de Okidoki, es el abrazo perfecto, ni muy flojo ni muy fuerte. Fase de decaimiento, malestar, X es mayor que H. Aquí es donde el modelo se vuelve interesante. Si el hot power sigue aumentando, la curva cae drásticamente. Razón física, la presión excesiva sobre el tórax dificulta la respiración, o razón psicológica, el sentimiento de afecto es reemplazado por la sensación de agresión o incomodidad física. Relación con la advertencia, no interpretes a la ligera. La primera imagen que compartiste, piensa, no interpretes los resultados a la ligera, es el prefacio necesario para esta gráfica. Si Yukimura solo viera los datos de un abrazo muy fuerte, podría notar que el corazón de Himuro late rápido y concluir erróneamente que es amor intenso. Sin embargo, gracias a este modelo parabólico, él debe considerar que ese latido rápido podría ser taquicardia por falta de oxígeno o una respuesta de estrés ante una presión física excesiva. El rigor científico exige distinguir entre el pico de afecto y el pico de dolor. Entonces, el resumen, la optimización del abrazo. La zona baja, cuando la fuerza eh, X tiende a cero, entonces el resultado en Y es bajo. Pues un abrazo frío distante. En el vértice, cuando X es igual a H, el resultado es máximo, es el abrazo científicamente perfecto. Cuando en la zona alta, que pues, X es mayor que H, el resultado es negativo, pues, pues es porque puede haber peligro de asfixia o fractura de costillas. Conclusión, el amor no es una magnitud escalar infinita, es un sistema equilibrado donde el exceso de fuerza destruye el valor de la emocional. Y bueno, aquí hablando de la sumatoria o del modelo de respuesta a confesión, entonces lo que ya habíamos mencionado anteriormente, entonces yo le pregunté a Gemini, la valoración y sumatoria que hizo Yukimura sobre Himuro de sentimientos positivos y negativos
De acuerdo a la función de respuesta para confesión, obtuvo un puntaje total de 8.942. ¿Sí? Y afirma que considerando la tendencia de las cifras y la distribución central, es estadísticamente imposible que sea menor a cero. Tiene razón en su afirmación y por qué. Entonces me respondió, para analizar si Yukimura tiene razón, debemos dejar de lado el romanticismo y ponernos la data del laboratorio. Su afirmación se basa en un concepto fundamental de la estadística, la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Entonces, a continuación, desglose técnico por qué su conclusión de 8.942 puntos es desde un punto de vista matemático una victoria aplastante. La función de respuesta como suma de variables. Yukimura define el sentimiento total S como la suma de múltiples cláusulas o variables independientes X sub I. Entonces, como ven, se va a hacer igual a X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 y así hasta X sub N, donde cada X sub I representa un factor atractivo, inteligencia, compatibilidad, etc. ¿Por qué afirma que es imposible que sea menor a cero? Pues cuando tiene una cantidad masiva de variables, como es el caso dado el puntaje de 8.942, entra en juego la distribución normal campana de Gauss. La esperanza matemática es si la mayoría de los rasgos de Higgs tienen valores positivos consistentes, la medida de la distribución se desplaza hacia la derecha, valores positivos. La varianza, aunque existan algunos valores negativos, cláusulas de irritación o duda, al sumarse a miles de valores positivos, la probabilidad de que la suma total caiga hasta el área negativa menor a cero se vuelve infinitesimal. Entonces, la distribución central y la desviación estándar. Yukimura menciona la distribución central. Esto implica que él ha calculado o estimado la desviación estándar de sus sentimientos. Si el puntaje es 8.942 y la desviación estándar de sus fluctuaciones emocionales, supongamos de 500, valor de 0 se encuentra a más de 17 sigmas de distancia de la media. En estadística, un evento que está a más de 6 sigma ya se considera prácticamente imposible. La probabilidad es de cerca de una entre 500 millones. Un evento de 17 sigmas para fines prácticos de cualquier ciencia imposible. Tiene razón en su afirmación desde el punto de vista lógico matemático, sí. Si su modelo de asignación de puntos es coherente y ha evaluado miles de parámetros, un resultado de 8.942 es un indicador de robustez estadística. Significa que el amor no depende de un solo hilo, sino de una red masiva de evidencias positivas. Desde el punto de vista científico crítico, el pero de Ibarra. Sin embargo, Yukimura comete un posible error de sesgo de selección. Independencia de variables. Él asume que las cláusulas son independientes. En el amor, si una variable crítica falla, por ejemplo, traición, podría tener un peso negativo de menos 10.000, anulando instantáneamente los 8.942 puntos positivos. Validez del modelo. Un puntaje alto solo es válido si el sistema de puntuación no está sesgado por su propio deseo de que el resultado sea positivo. En resumen, la media sería 8.942, valor central de su efecto es masivamente positivo. La probabilidad de que deje a mala de repente es nula bajo este modelo. Y la robustez es alta porque a mayor número de cláusulas menores el impacto del azar cotidiano. En conclusión, Yukimura tiene razón, basado en los datos recolectados, su sentimiento hacia Himura es una verdad estadística. El ruido de un mal día o una discusión pequeña no tiene el poder matemático suficiente para arrastrar esa cifra por debajo del umbral del cero. Bueno, ya después continuamos con otro tema. Otra referencia, le pregunté a Gemini qué significado tienen los polos opuestos, es decir, polo positivo y polo negativo, cuál función tienen en física. Entonces, en física el concepto de polo se refiere a los dos puntos extremos y opuestos de un sistema donde una propiedad física como el magnetismo o la carga eléctrica se manifiesta con mayor intensidad. La existencia de polos positivos y negativos es la base de la dualidad. Las leyes del universo, sin esta diferencia de potencial, no habría movimiento de energía ni estructuras atómicas. En electricidad, cargas y terminales. En el contexto eléctrico hablamos de protones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Significado. El polo positivo representa una deficiencia de electrones o un potencial mayor, mientras que el polo negativo representa un exceso de electrones o un potencial menor. Función. Crear una diferencia de potencial voltaje. La naturaleza siempre busca el equilibrio, por ello los electrones fluyen del polo negativo al positivo. Este flujo es lo que conocemos como corriente eléctrica, la cual hace funcionar desde tu celular hasta las neuronas de Yukimura.
El magnetismo, norte y sur, aunque comúnmente decimos positivo y negativo en imanes, el término correcto es polo norte y polo sur. Significado, son las regiones de un imán donde las líneas de fuerza magnética son más densas. Función, establecer un campo magnético a diferencia de las cargas eléctricas donde puedes tener un protón solo. En el magnetismo los polos siempre vienen en pares o dipolos. Si cortas un imán a la mitad obtendrás dos imanes nuevos, cada uno con su propio norte y sur. La ley fundamental de interacción. Tanto en electricidad como en magnetismo, la función de los polos rige la mecánica del movimiento a través de una regla inquebrantable. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. ¡Wow! Bueno, no quiero meterme en temas aquí de orientación. Ujú. Pero bueno, ahí sacarán sus propias conclusiones algunos de ustedes. Atracción, más o menos, crea cohesión, es lo que mantiene a los electrones orbitando alrededor del núcleo del átomo. Repulsión, más o menos, crea estabilidad de estructura impidiendo que la materia se colapse sobre sí misma. Bueno, no todo es malo para la repulsión. Aplicación al amor. Yukimura y Himuro podrían analizar esto desde la psicología social aplicada a la física. Si dos personas son polos iguales, demasiado parecidas, ambos científicos rígidos, podrían generar repulsión por competencia o falta de novedad. Si son polos opuestos, la diferencia potencial genera una fuerza de atracción constante que busca el equilibrio. Sin embargo, para que una relación funcione como un circuito eléctrico, no basta con ser opuestos. Debe haber un conductor, comunicación, que permita que la energía fluya entre ambos polos sin generar un cortocircuito. En resumen, lo de la electricidad tenemos positivo o negativo, que consiste en generar flujo de corriente o energía. Magnetismo, polo norte o polo sur, orientación espacial y almacenamiento de energía. En química, cation o anión, formación de enlaces iónicos, estabilidad de la materia. Ahora yo le preguntaba a ChatGPT sobre este gráfico. ¿Sí? Entonces le dije así, explica este gráfico de productividad laboral versus tiempo transcurrido teniendo en cuenta las actividades de recarga. ¿Sí? Entonces este es el gráfico, ¿sí? En detalle. ¿Sí? Como ven, es un diagrama de líneas y temporal. Entonces, ¿qué me respondió Gemini? Este gráfico es una representación clásica de la curva de fatiga cognitiva versus la recuperación por estímulo biológico. En el contexto de Yukimura y Himuro, las actividades de recarga se refieren específicamente a su protocolo de contacto físico como el abrazo de un minuto, diseñado para resetear sus niveles de estrés. Aquí tienes el análisis técnico de los datos. Primero, definición de los ejes y variables. Eje Y, variable dependiente, puntaje de las pruebas o productividad laboral, mide la eficiencia del cerebro para resolver problemas complejos. Eje X, variable independiente, tiempo transcurrido, representa el avance de la jornada de investigación. Las barras de error o bigotes indican la desviación estándar. Observa que son amplias, lo que significa que el efecto de la recarga varía entre individuos, pero la tendencia general es clara. Comparativa de las curvas. La curva de deterioro línea continua sin recarga representa el estado natural de un científico trabajando sin descanso. Tendencia descendente. Fenómeno. Se observa la fatiga sináptica. A medida que pasa el tiempo, los neurotransmisores se agotan y el ruido mental aumenta, bajando la productividad de 150 a menos de 100 puntos. Es el estado de agotamiento total. La curva de salto cuántico, línea discontinua con recarga, muestra el efecto de la intervención, el abrazo o contacto. Punto de inflexión. Justo después de las actividades de recarga, la productividad no solo se recupera, sino que se triplica, alcanzando picos de más de 300 puntos. Como fenómeno, tenemos el contacto físico cuando libera oxitocina y reduce el cortisol, la hormona del estrés. Al bajar el estrés, la corteza prefrontal, encargada del razonamiento lógico, funciona con mucha más claridad. En conclusión, la gráfica demuestra que el descanso activo o la recarga no es una pérdida de tiempo, sino una inversión de eficiencia. Efecto catalizador. La recarga actúa como un catalizador químico. Permite que el científico realice en una hora lo que le tomaría 3 horas en un estado de fatiga. Sostenibilidad. Aunque al final de la gráfica la curva punteada empieza a bajar,
levemente se mantiene muy por encima de la línea base. Esto sugiere que el efecto de la recarga tiene una vida media prolongada. Eh, Finalmente, trabajar sin recargar es estadísticamente ineficiente. Para maximizar el rendimiento del laboratorio, el contacto afectivo debidamente cronometrado y bajo condiciones controladas es una herramienta de optimización matemática necesaria. Bueno, también le pregunté a Gemini, ¿qué es asterismo? Me respondió, en astronomía un asterismo es un patrón de estrellas que se reconoce popularmente en el cielo nocturno, pero que no forma parte de las 88 constelaciones oficiales reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, UAI. Es en esencia un ejercicio de pareidolia científica. Nuestra mente une puntos brillantes para crear formas familiares, aunque esas estrellas no tengan ninguna relación física entre sí. Diferencia entre asterismo y constelación. Para un científico, la distinción es puramente taxonómica. Constelación es una región delimitada del cielo como un estado provincia celeste. Todo punto en el cielo pertenece exactamente a una constelación. Asterismo es solo el dibujo. Puede estar compuesto por estrellas de una sola constelación o incluso de varias constelaciones diferentes. Tipos de asterismos. Existen dos formas principales. Asterismos dentro de una constelación. El ejemplo más famoso es el carro o la cuchara bitipa. Muchas personas creen que es una constelación, pero en realidad es solo un asterismo formado por las 7 estrellas más brillantes de la constelación de la Ursa Major o Osa Mayor. Asterismos de gran escala, interconstelaciones. Estos conectan estrellas de diferentes regiones del cielo para formar figuras geométricas gigantes, o el triángulo de verano formado por las estrellas Vega de la constelación Lira, Deneb, Cygnus y Alter Aquila, o el hexágono de invierno conecta estrellas como Sirio, Procyon, Pollux, Capella, Aldebarán y Rigel, abarcando 6 constelaciones distintas. ¿Te suena a estos nombres a algo en especial? A mí sí. Entonces, si entendieron la referencia, déjenla en la caja de comentarios, por favor. ¿Por qué son útiles? Aunque no tengan estatus oficial, los asterismos tienen una función práctica fundamental en la observación. Navegación celeste. Son mucho más fáciles de identificar que las constelaciones completas, que suelen tener estrellas muy tenues. Salto de estrellas o star hopping. Los astrónomos aficionados los usan como puntos de control para encontrar objetos de cielo profundo como galaxias o nebulosas que no son visibles a simple vista. Referencia cultural. Ayudan a transmitir el conocimiento del cielo de generación en generación de forma sencilla. En resumen, tenemos esto. Muchos de los asterismos que vemos hoy son proyecciones en 2D de estrellas que están a distancias abismales entre sí. Si viajáramos unos cuantos años luz en cualquier dirección, el asterismo se desmoronaría por completo debido al cambio de perspectiva. Y después le pregunté, porque esta es una de las referencias de Enrique Kuma, el oso científico, y esta es la otra referencia del episodio, que no está tan detallada en el anime, sino más en el manga, en el tomo 8. Pues el mismo Enrique Kuma lo menciona. Entonces, sí, por si acaso, eh, podríamos en otro video mostrar esa referencia al manga. Ya depende de cómo acepten este video y si llega a los 20 likes, yo con muchos también les voy a compartir la referencia en el manga sobre este tema de distribución normal y el otro que es asterismo. Eh, entonces, por favor, yo espero su apoyo con los likes. Entonces, yo le pregunté a Gemini, ¿qué significa la distribución normal en estadística? Y explica con un ejemplo en la vida real cómo se aplica. La distribución normal, también conocida como campana de Gauss, ya lo habíamos también mencionado antes en es- en esta parte, es probablemente el concepto más importante de la estadística. Describe cómo se distribuyen la mayoría de los datos en la naturaleza y sociedades humanas. En el laboratorio, este concepto es vital porque permite distinguir entre un fenómeno esperado y una anomalía. Entonces, ¿qué significa distribución normal? Imaginemos que medimos una variable como la altura de las personas o el tiempo de reacción ante un estímulo. Si graficamos esos datos, veremos que la mayoría de los valores se agrupan en el centro o el promedio, y a medida que nos alejamos hacia los extremos hay cada vez menos casos. Características clave, simetría. La mitad izquierda es un reflejo de la derecha.
Media, mediana y moda coinciden, todas están en el punto más alto de la campana. La regla empírica 68, 95, 99,7. El 68% de los datos caen dentro de una desviación estándar de la media, el 95% caen dentro de dos desviaciones estándar, 99,7% caen dentro de tres desviaciones estándar, casi todo el grupo. ¿Ven? Entonces, aquí vemos la famosa campana de Gauss, ¿y qué tiene esa forma? Ah, bueno. Y acá tenemos la relación que hay entre la media y la desviación estándar en cada uno de estos sectores. Ejemplo en la vida real, el examen de admisión. Imagina que 10.000 estudiantes presentan un examen de matemáticas. El centro, la media. La mayoría de los estudiantes obtendrán una calificación cercana al promedio. Digamos un 70 sobre 100. Aquí está la parte más alta de la campana. La dispersión o desviación estándar. Habrá algunos estudiantes muy buenos que saquen 90, algunos con dificultades que saquen 50. Sin embargo, encontrar a alguien que saque 100 o alguien que saque 0 es extremadamente raro. Estos son los extremos o colas de la campana. ¿Para qué sirve esto a un científico? Entonces, si, por ejemplo, Yukimura aplica un estímulo como un café supercargado y de repente el promedio de nota sube a 85, puede comparar esa nueva curva con la normal y determinar estadísticamente que el café realmente tuvo un efecto y que no fue solo coincidencia. ¿Por qué ocurre esto? Teorema del límite central. Este es el truco de la naturaleza que tanto fascina a los científicos. Cuando suman muchas variables aleatorias e independientes, el resultado final siempre tiende a una distribución normal. En la altura depende de miles de genes, nutrición, clima, etc. Al sumarse todo, la mayoría medimos el promedio. Sí, la mayoría de nosotros solemos hacer eso. En el amor, si sumas 8.942 cláusulas emocionales independientes, el resultado se estabiliza en una distribución normal, haciendo que el amor negativo sea estadísticamente imposible si la media es muy alta. Como dato tenemos punto alto y su interpretación, el comportamiento más común de lo que es normal, ancho de la campana, qué tan variados o caóticos son los sujetos de prueba, valores extremos, genios, casos raros, errores de medición. Como dato curioso tenemos sí, la gaussiana en honor a Carl Friedrich Gauss, pero fue un concepto pulido por varios matemáticos que se dieron cuenta de que el universo prefiere el equilibrio central sobre el caos extremo. Entonces ahora yo le pregunté a Gemini, analiza este gráfico de arras para representar grados de afecto y promedio. Este gráfico es la representación nula de la representación visual de la hipótesis nula, ¿sí? Aplicada a los sentimientos. En el laboratorio de la Universidad de Saitama no basta con decir te quiero mucho, hay que demostrar que ese cariño es estadísticamente superior al promedio de la población. Y aquí hay un análisis detallado. Traducción y eje horizontal, COUCAN. Traducción, grado de favorabilidad, simpatía o afecto. Eje vertical Y representa la magnitud cuantitativa de ese afecto o puntuación. Línea horizontal transversal representa el promedio de favorabilidad estándar como nivel de afecto que una persona normal siente por un conocido o amigo común. En cuanto al análisis de las barras, el gráfico compara dos estados o sujetos para verificar la existencia de un sentimiento romántico. La barra alta a la izquierda representa el grado de afecto del sujeto de prueba, por ejemplo, Himuro hacia el objetivo Yukimura. Supera claramente la línea del promedio e indica un valor atípico en términos de estadística. Este nivel de afecto está a varias desviaciones estándar por encima de la media. La barra corta o derecha representa un grupo de control o el afecto hacia una persona neutral. Se mantiene por debajo de la línea del promedio o justo en ella. Sirve para validar que el sujeto no es simplemente alguien muy amable con todo el mundo, sino que su afecto es específico y selectivo. Como propósito, el gráfico tiene la significancia estadística. Para Yukimura el amor solo existe si se puede rechazar la hipótesis nula o H sub 0, donde el afecto que siento por ti es igual al afecto promedio que siento por ti, digo, por cualquier persona. Evidencia. El gráfico muestra que la barra de afecto por ti es significativamente más alta que la línea promedio. Como conclusión, si el valor P o minúscula probabilidad que esa diferencia sea uno, que sea por puro azar, es menor a 0,05, entonces se acepta que existe un sentimiento especial. Como
Limitaciones del modelo. Ibarra Senpai señalaría un problema crítico aquí, el sesgo de autoinformación. Como los datos para estas barras suelen venir de encuestas donde los mismos científicos responden, el gráfico podría estar reflejando lo que ellos quieren sentir en lugar de lo que realmente sienten. Por eso necesitan cruzar esos datos con el ritmo cardíaco y la oxitocina. Elemento, barra de la izquierda, variable de estudio, el te quiero científico. Línea horizontal, umbral de normalidad, lo que sientes por un compañero de clase. Diferencia de altura o significancia de la prueba matemática de que eres especial. Y ya, finalmente, y preguntamos, ¿de acuerdo a todo lo anterior, es correcto afirmar que la decisión del amor no es binaria como lanzar una moneda, sino depende de otros factores? Y me respondió, efectivamente, de hecho, si Yukimura escuchara decir que el amor es tan simple como lanzar una moneda, probablemente procedería a dar una lectura de 3 horas sobre por qué esa es una falacia probabilística grave. De acuerdo con todo el análisis que hemos hecho, podemos afirmar que el amor no es un sistema binario estocástico puro azar de 0 a 1, sino un sistema complejo multivariable. Aquí tenemos la justificación técnica porque la moneda es una metáfora errónea. La diferencia entre azar y determinismo. Lanzar una moneda es un ente independiente donde la probabilidad es siempre P igual 0,5 para cada lado. El amor, según los modelos del anime, se parece más a una función de decisión ponderada. No es azaroso, depende de cláusulas, factores con pesos específicos. Es acumulativo, como vimos con el puntaje de 8,9, bueno, 8.942. El amor es el resultado de una sumatoria masiva. No decides amar o no en cada segundo, sino que acumulas evidencia estadística hasta que cruzas un umbral. Los factores que sustituyen al azar. En lugar de una moneda, imagina una balanza de precisión donde colocamos los siguientes elementos que hemos analizado. Fisiología, cuerpo, ritmo cardíaco, oxitocina, niveles de cortisol. Si tu cuerpo no reacciona, el puntaje baja. Física, contacto, intensidad del abrazo, la parábola del half power. Si el contacto es óptimo, la función de respuesta sube. Productividad, la utilidad. Como vimos en el gráfico de recarga, el amor funciona como un catalizador cognitivo. Si estar con esa persona te hace un 300% más eficiente, la lógica dicta que es una decisión racional. Probabilidad gacha, la escasez. Al igual que Varada buscando ese 0,4%, la decisión también depende de la disponibilidad de alternativas. Si la probabilidad de encontrar a alguien igual en bajísima, como cálculo Peter Brackus, la decisión de amar se vuelve una estrategia de optimización de recursos. ¿Por qué parece binario? El efecto umbral. El amor parece binario o amas o no amas solo en el momento de la confesión. En matemáticas esto se llama una función escalar, una función Heaviside. Por debajo de cierto puntaje la respuesta es 0, pero en cuanto la sumatoria de factores positivos cruza el umbral crítico, la función salta instantáneamente a 1. Lo que vemos como un cambio repentino al lanzar la moneda en realidad es el resultado de un largo proceso de cálculo subconsciente. Como conclusión, afirmar que el amor depende de otros factores es lo único científicamente correcto. Es un sistema donde la estadística mide la compatibilidad, la biología mide la atracción, digo, la física mide la atracción y la biología valida el sentimiento. Lanzar una moneda es para quienes no tienen suficientes datos. Para un científico el amor es una conclusión inevitable basada en la evidencia acumulada. Y bueno, esto es por ahora la segunda parte de las referencias a este anime Science Fell in Love, so I Tried to Prove It Here, la segunda temporada. Y esperen pronto un próximo video con la tercera parte de este especial. Recuerden que en Japón el Día Blanco este año se celebró el lunes, o sea, es una fiesta nacional, pero como este año cayó un día sábado, entonces lo movieron para el lunes siguiente. Entonces, era el 14 de marzo, pero realmente se celebró ayer 16 de marzo, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por ver este video, compartirlo, dejar tu like, suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para recibir más contenidos como este. Matane minasan, arigatou gozaimashita.